Buen día, instructor. Mi nombre es Juan Diego Giraldo Gómez de la ficha 318-5905 del programa Coordinación de Procesos Logísticos. El día de hoy vamos a hablar de las características de los medios de transporte y sus modos. ¿Qué es un medio de transporte? Los medios de transporte son las distintas formas que se utiliza y ha utilizado el ser humano para llevar de un punto a otro una carga o un pasajero. Estos han sido de vital importancia para la historia de la humanidad, pues nos han permitido viajar por las diferentes regiones del planeta y por fuera de este. Nos han facilitado la movilidad dentro de las urbes y entre el campo y las ciudades. Acá tenemos el primer modelo, que es el transporte terrestre. Este es un conjunto de los medios de transporte que operan en contacto permanente con la superficie terrestre. La primera característica es que está siempre en contacto con el suelo al desplazarse sobre la superficie terrestre. Depende de las condiciones geográficas y de relieve y a menudo requiere de cierta infraestructura para ello, como carreteras, rieles, túneles o puentes. La segunda característica es que utiliza la rueda como principio fundamental, ya que depende siempre de ruedas que minimizan la fricción contra el suelo y permiten adquirir velocidad con poco esfuerzo. La tercera característica es que es más simple y económico que otros medios de transporte, ya que no requieren sus formas más simples de tecnologías muy avanzadas ni de grandes proyectos de ingeniería, como ocurre con los barcos y los aviones. Y la última característica, que es sumamente versátil, permite el traslado relativamente seguro y eficiente de personas y mercancías de todo tipo a través de diferentes mecanismos a bajas o altas velocidades. También tenemos el transporte marítimo. El transporte marítimo es una forma de transporte acuático que tiene lugar en los mares, océanos y corredores marítimos a través de diferentes tipos de embarcaciones. La primera característica de este transporte es que su traslado ocurre sobre el agua de los océanos. Sus embarcaciones surcan mares, océanos, canales marítimos y otros cuerpos de agua salada parecidos. La segunda característica es que tiene alcance internacional. Existen los traslados de cabotaje dentro de las regiones de un mismo país. Su presencia mundial permite interconectar un importante porcentaje de países y regiones de los 5 continentes. En la tercera característica tenemos que es versátil y permite diferentes tipos de carga, ya que la enorme diversidad de barcos y embarcaciones que hay permiten el traslado de pasajeros y carga en diferentes proporciones. En la última característica tenemos que puede darse bajo dos regímenes esenciales, dependiendo de la cantidad de mercancía transportada. Puede hablarse de dos regímenes comerciales, régimen de fletamentos, grandes volúmenes o grandes números de mercancía, o régimen de línea regular, volúmenes modestos de cargamento regular en contenedores. Listo, entonces pasamos al siguiente método, que sería el transporte aéreo. ¿Qué es el transporte aéreo? Es el traslado de carga o de pasajeros de un lugar a otro mediante el uso de vehículos capaces de desplazarse por el aire, conocidos como aeronaves. Su primer característica es que utiliza aparatos voladores. ¿Cómo así? Este puede superar cualquier tipo de accidente geográfico de la corteza terrestre, como precipicios, ríos y montañas, por ende puede conectar puntos geográficos difíciles de alcanzar de cualquier otra forma. La segunda característica es que es eficiente y veloz. Permite trasladar personas y cargamentos de un punto geográfico a otro muy apartado, con un tiempo de recorrido variable pero inferior al de otros métodos de transporte. La tercera característica es que suele ser costoso. La mayoría de los aparatos voladores modernos utilizan combustibles altamente refinados, de precio elevado y requieren de un soporte tecnológico especializado. Por tal motivo es que el vuelo es más costoso que otras alternativas de transporte. Y la última característica es que implica grandes riesgos,
ya que los accidentes aéreos, si bien infrecuentes, suelen ser catastróficos e implicar grandes pérdidas materiales y de vidas humanas. Acá seguimos con el siguiente, con la siguiente, con el siguiente modelo, que es el transporte férreo. ¿Qué es el transporte férreo? Es el transporte por trenes o por ferrocarril. Se trata de un tipo de transporte terrestre cuyo desplazamiento se produce sobre los rieles de una vía. Esto es un canal predeterminado y dotado de un soporte metálico. La primera característica de este transporte es que es un sistema de transporte terrestre. El movimiento ocurre sobre la superficie terrestre, por eso frente a los accidentes geográficos usuales como montañas o precipicios se requiere una inversión en infraestructura para hacer puentes, túneles y obras similares. La segunda característica es el desplazamiento que ocurre sobre vías. Los tiene los trenes no pueden abandonar el trazado de sus vías que normalmente conectan un conjunto de estaciones. Dichas vías pueden ser de un único sentido o de ida y vuelta, aunque los trenes pueden avanzar en una sola dirección. Característica número 3: tiene una gran capacidad de carga. A la cabeza del tren va siempre la locomotora, que imprime el movimiento al convoy de vagones o contenedores. Estos últimos van conectados entre sí en una hilera que puede ser tan larga como se necesite. Y la última característica es que requiere una forma de energía. Las locomotoras tradicionales contaban con un horno donde quemaban carbón para hervir agua y así generar vapor que mantuviera el tren andando. Seguimos con el siguiente modelo, que es el transporte multimodal. Este se entiende todas aquellas formas de traslado de mercancías que implican la articulación de distintos modos de transporte. En las características, la primera tenemos que involucra diversos mecanismos de transporte terrestre o transporte marítimo o combinaciones de ambos, inclusive aéreo también. Y en la segunda característica eh, tenemos que es tanto nacional como internacional. Y tenemos otra característica que es que todo el traslado de la mercancía responde a una única contratación que engloba todos los mecanismos empleados. También quiero resaltar en ese transporte multimodal las ventajas de este transporte. Una de esas ventajas es que es el menor tiempo de envío, ya que uno puede elegir mecanismos veloces, así como el avión. También la reducción de los tiempos de carga, menor riesgo de robos y mayor simpleza. Listo, y ya por último tenemos el transporte por ductos. ¿Qué son transportes por ductos? Es aquel que desde terminales de control recibe líquidos y gases, como por ejemplo el petróleo y el gas natural, para ser enviados a través de un sistema de tubos. Este tiene una característica, que es que pertenece a la clase de sistemas de transporte no tripulados, en el cual cápsulas o trenes de cápsulas confinadas en un espacio restringido llevan carga entre terminales a través de tubos. Y esta sería la presentación de los modelos y las características de cada uno de los transportes. Muchas gracias, instructor, y quedo atento a cualquier inquietud.